Hola, muy buenas tardes. Es un placer saludarles a todos ustedes hoy, 18 de agosto del 2025, arribando a nuestra segunda semana de formación, agradeciendo a todos ustedes su presencia aquí hoy, informándole a la señora Erci Janet García que nuestras actividades inician a las 6:30 de la tarde, hora Colombia. Y que como todos nuestros estudiantes conocen, siempre brindamos la oportunidad de 5 a 7 minutos porque nuestra corporación desde media hora antes está en la plataforma ingresando participantes y mientras ustedes están saliendo de su trabajo y desocupándose de sus actividades, brindamos la oportunidad de que pueda conectarse y estar con nosotros y disfrutar de todas nuestras actividades. Así que no llevamos media hora esperando. Muy bien, agradecidas también a todas las personas que se están conectando en la tarde, a Doribel, a Luz Emilia, a Alexandra, Zulma, Ángela Castro, Frangeli, Pati Estrada, Yajaira Núñez, Mayra, a Socorro, a Amnar, a Daña. Muchas gracias por estar con nosotros. Me alegro muchísimo que estén. Y el sábado pues tuvimos nuestra primera actividad de caso clínico, ¿sí? Presentamos algunos casos. Las personas que no pudieron acompañarnos el sábado pues ya saben que pueden escuchar nuestras grabaciones y disfrutar de esas actividades que tuvimos el sábado y donde aplicamos los conocimientos adquiridos con las experiencias, sobre todo de las mamás y de las abuelitas, ¿verdad? Que estuvieron con nosotros el sábado, platicándonos de su experiencia y donde pues se le brindaron orientaciones, informaciones importantes para el buen manejo de los niños dentro del espectro. Así que cumplimos pues con nuestra actividad de caso práctico. Y hoy, pues, continuamos con nuestro temario. Vamos a compartir la biblioteca virtual donde tenemos allí alojados nuestros materiales para darle continuidad a nuestro diplomado de estrategias educativas y de apoyo al estudiante, a los alumnos con autismo. Ya estamos compartiendo nuestra biblioteca. Ya el módulo 1 se cumplió pues con éxito, donde eh, tenemos nuestros materiales alojados, ¿sí? Y todos los videos que nosotros eh, proyectamos en razón de este módulo están aquí en nuestra carpetita, ¿vale? Entonces tienen una carpeta, cada vez que hacemos un módulo, esa carpeta se va actualizando para ingresarles material nuevo. Entonces aquí la guía de clase, nuestro material de consulta y así pues hemos finalizado ya el día sábado con nuestro caso práctico. Y también tuvimos nuestro neuroreto Silatán, en la cual se aplicaron los conocimientos adquiridos nuevamente como trabajo práctico, donde tuvimos varios ganadores, ganadoras sobre todo el sábado que participaron. Y ahora corresponde entonces proseguir con el módulo número 2, seguido del módulo número 3. El módulo número 2 se trata de las comorbilidades o coexistencias del autismo. Este módulo tiene el objetivo de poder conocer las distintas entidades clínicas que pueden coexistir con el trastorno del espectro autista. Y sobre todo porque el sábado vimos casos donde la mayoría de los casos tenían comorbilidades. Entonces ingresamos a nuestro módulo número 2,
donde tenemos material importante que les estamos dando actualizado, ¿no? En primer lugar, eh, tenemos nuestra guía de clase, que con este es el que vamos a trabajar este tema. Y tenemos material complementario para que se pueda leer y se pueda estudiar para profundizar en los conocimientos que, que hemos adquirido, ¿no? Aquí tenemos pues un material de comorbilidades del autismo. Esto fue de una conferencia de Falcón y Valderrama, García Telis y Flores Ortiz en el Congreso Internacional de Psiquiatría del 2018. Aquí tenemos pues las comorbilidades más frecuentes y sus abordajes, ¿no? Inclusive los abordajes de no solamente terapéuticos, sino también farmacológicos con respecto a las comorbilidades del autismo para que se lean. También se les ha agregado un artículo está en inglés, es breve, y este artículo me gustó porque es un open, porque la revista Nature generalmente no está abierta para descargar artículos, entonces esta es una buena oportunidad, porque eh, esto es un artículo de revisión a partir de la revisión de la literatura con respecto a, a la prevalencia de las comorbilidades en el autismo. Luego tenemos otra guía para poder complementar la información de, esto es una guía para que usted pueda observar todas aquellas eh, explicaciones sobre las comorbilidades más frecuentes, y no solamente las comorbilidades, sino también lo que es el diagnóstico diferencial y cómo evaluar cada comorbilidad. Entonces aquí pues tenemos este material para que puedan complementar. Dicho esto, vamos entonces a hacer una introducción del tema. Luego vamos a ir incorporando micros, cápsulas informativas para ir avanzando en las comorbilidades del autismo, ¿no? Sobre todo las que son el, el TDAH con el trastorno oposicionista desafiante. Luego tenemos la discapacidad intelectual asociada al autismo. También vamos a ver los trastornos psiquiátricos que están asociados al autismo. Entonces, vamos a ir haciendo esta introducción para ir conociendo el porqué de la importancia de estas comorbilidades. Sobre todo porque en el autismo vemos que hay un gran número de trastornos, no solamente asociados al neurodesarrollo que les mencioné, sino también a trastornos psiquiátricos. Y el autismo entonces representaría, dado a estos trastornos psiquiátricos asociados, la principal causa de hospitalización y tratamiento farmacológico. Entonces, no existe un tratamiento farmacológico para curar síntomas del autismo, porque el autismo no es una enfermedad, pero sí hay un abordaje farmacológico
para los problemas asociados a las dificultades de conductuales, emocionales del autismo. Entonces, vamos a hablar acerca de las comorbilidades más frecuentes del autismo y vamos a comenzar con el TDAH, porque el trastorno que con mucha frecuencia se asocia al autismo es el TDAH. Pero también algunos síntomas de autismo se pueden confundir con el TDAH. Y en general tenemos, y esto es importante tenerlo en cuenta, en general, eh, la, la persona dentro del espectro es una persona que busca en algunas ser muy detallistas, perfeccionistas, pero la baja motivación en tareas escolares por su parte, la aversión al esfuerzo, la falta de curiosidad, la iniciativa, el espíritu competitivo, hacen que frecuentemente se confundan, porque las personas dentro del espectro recuerden que una característica nuclear de su sintomatología es que ellos tienen intereses restringidos, intereses, eh, comportamientos, entonces es a una situación de su interés, pero en otras sí se les ve pues total desvinculación de iniciativa. Cuando coexiste el TDAH y el autismo, ambos presentan características muy particulares. En autismo puede existir, por ejemplo, con respecto a la memoria, excelente memoria y capacidad visoespacial, sobre todo porque se ve con gran motivación para rompecabezas, para con lo que son los puzzles, objetos de construcción, entre otros. En autismo existe una tendencia a la atención a los detalles, por lo que todas estas características pueden seguir estando presentes y más preservadas que en el TDAH en autismo. En caso de la comorbilidad de TEA con TDAH, las habilidades de buena memorización o dedicación a tareas no excluye la comorbilidad. Eso es importante mencionarlo porque puede suceder, porque en el caso del TDAH, el TDAH tiene dificultades para la buena memorización, son personas, recordarán, que en el caso del TDAH, ellos son personas que no terminan las tareas o que si las terminan las hacen de manera desorganizada solo por terminar rápido. En cambio, en el TEA, esto no sucede tanto así. Entonces, sobre todo porque eh, el TDAH y el autismo, además de esta sintomatología clínica, debe estar presente otras características, ¿no? Los tratamientos generalmente efectivos en TDAH se han probado que tienen mucha utilidad cuando hay la comorbilidad con el autismo. Por ejemplo, tenemos que el tratamiento multimodal, que es del TDAH, y que tiene un abordaje farmacológico y el otro no farmacológico que tiene que ver con la terapia cognitiva conductual, con la atención psicopedagógica, el abordaje a familias, una buena alimentación, ejercicio, deporte. Esto, sobre todo en el área farmacológica, la tamoxetina en el tratamiento farmacológico se ha visto muy útil en la comorbilidad para TDAH y para autismo, ofreciendo entonces muy buenas alternativas en aquellos que presentan esta comorbilidad asociado con tics o asociado con ansiedad, ¿no? Recordando siempre que las dosis van a ser bajas para luego ir incrementando paulatinamente, ¿no? Y importante que la combinación de medidas psicoterapéuticas, la atención social, individual y familiar, recuerde que es esencial.
Tomando en cuenta esta consideración, vamos a ver entonces un micro que nos habla acerca de esta comorbilidad tan frecuente en lo que es el autismo y el TDAH como concurrencia. Vamos a observar estas características clínicas que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer la evaluación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Vamos a escuchar este micro, vamos a tomar notas importantes para entonces poder ir estableciendo cada uno de los comórbidos del autismo. Vamos con el TDAH y autismo. Bien, como hemos visto entonces, este resumen de síntomas que hay que tener en cuenta para poder diagnosticar la comorbilidad. Y no solamente el énfasis en el diagnóstico, sino que dentro del protocolo hay que hacer el establecer la comorbilidad, que no se hace fácil, no se puede hacer en una sola consulta. Hay que tener mucha paciencia, empezar a evaluar los distintos contextos para que se pueda determinar, ¿no? Ahora, establecer la comorbilidad, sobre todo en el TDAH, nos brinda la oportunidad de saber qué tipo de intervención y de apoyos necesita la persona dentro del espectro con autismo y TDAH. Me gustaría saber si en nuestra audiencia, nuestros participantes, tenemos casos ya que ustedes tengan de sus hijos o de estudiantes que tengan esta comorbilidad, que tengan autismo y TDAH. Me gustaría que si es posible dejaran su experiencia en el chat o también pueden levantar la manita virtual para que puedan contar su experiencia de qué han observado con respecto a los comportamientos de niños con TDAH con la comorbilidad en autismo. Ah, hola, buenas tardes Marixa, te voy a activar el audio para que nos cuentes tu experiencia de esta comorbilidad. Marixa, ¿tienes que activar el audio, por favor? Buenas tardes, doctora. Encantada de conocerla. Sí, realmente tengo un niño que estoy atendiendo ahorita en un campamento de verano y voy a estar con él en el próximo ciclo escolar, que aquí en México comienza en septiembre. Es Diego, él tiene 9 años y tiene ya diagnóstico de autismo grado 2 con déficit de atención como comorbilidad. Entonces, en verdad me preocupa porque sí veo muy acentuado en él, en el desarrollo de sus actividades, que sí tiene como esa comprometida esas áreas de la hiperactividad, bueno, que ya la tiene por el autismo, tiene comprometido un poco lo de la inatención. Entonces, sí quisiera saber en esos casos que las estrategias de intervención van a ser más centradas hacia la hiperactividad hacia el déficit de atención o hacia el autismo, o pueden convalidarse estrategias que sirvan para las dos tipos de diagnóstico, pues. No, hay algunas estrategias que no se puede convalidar porque son dos trastornos diferentes, pero que tienen algunas coincidencias. Entonces Ok. no se puede hacer una intervención para todo, No, ok. porque Muchas cada gracias, uno tiene doctora. una característica diferente. De nada, Maritza. Mm, Gracias por participar. ok. Muy bien. Tenemos entonces otras comorbilidades. ¿Qué pasa? La comorbilidad de autismo y ansiedad. Lo vemos
lo observamos, pero tal parece que no prestamos atención cuando hay autismo y ansiedad. Vamos a ver cuáles son sus características, ¿no? Son los trastornos psiquiátricos. Fíjense que cuando hay autismo asociado a altos niveles de ansiedad o depresión también, porque puede estar combinado, ¿no? Es que esto es muy frecuente, sobre todo en aquellos niños que son nivel 1. ¿Por qué es muy frecuente? Porque en este caso, este tipo de niño o adolescente, por ejemplo, que es nivel 1, interactúa más socialmente. Es una persona que puede estar en los contextos así poco se adapte, pero está. Entonces, este tipo de persona es el que tiene más demandas diarias del entorno y pocas veces se adapta ese entorno a sus propias necesidades. Entonces, el trastorno del espectro autista es especialmente vulnerable a trastornos de ansiedad generalizada por sus dificultades de adaptarse y desarrollar recursos funcionales para ellos ante estas demandas, y son de cualquier tipo social, ¿no? Y recordándoles que ante cualquier, así sea mínimo, el cambio en su estructura puede desencadenar desde el punto de vista cognitivo y físico ansiedad. Su dependencia de los adultos en su entorno también hace que sean más vulnerables ante cualquier amenaza a la salud o distancia, cuando se distancia de las personas que son sus cuidadores. Entonces, ustedes podrán observar, no sé si lo han vivido, cuando ellos se separan de la madre o del cuidador porque va a la escuela, porque va a la consulta y la madre se separa de ellos, eso desencadena una sintomatología de una crisis de ansiedad por separación. Sumado a ello, también hay que tomar en cuenta su hipersensibilidad sensorial, que también les hace muy vulnerable al desarrollo de ciertas fobias, ¿no? En situaciones en las cuales ellos se sienten incómodos, están en lugares muy ruidosos, donde hay mucha gente o han vivido una situación de estrés. Y según van creciendo, ya son mucho más conscientes de sus diferencias con los de su edad, los síntomas de ansiedad muchas veces pueden estar relacionados con las dificultades de entender lo que otra persona de su edad, por ejemplo, puede saber, o también esa ansiedad se establece cuando él tiene limitaciones en la interacción social. Limitaciones que mientras a más edad tengan, ellos son mucho más conscientes de lo difícil que le es a tener, iniciar o mantener interacciones sociales. También se suma a esta ansiedad las experiencias negativas de victimizaciones por parte de sus compañeros. También se asocian a situaciones traumáticas relacionadas con las fobias escolares. Por eso en la escuela hay que tener mucha consideración y adaptar, porque ellos pueden tener episodios agudos de ansiedad. Y la presentación clínica de los trastornos de ansiedad, que es un comórbido, son difíciles de identificar muchas veces en esta población por la dificultad que ellos tienen de poder expresar sus propias emociones. Tal parece que con lo que se observa, no suelen en general reconocer los estados emocionales y tampoco, y es lo que se ha visto, la persona dentro del espectro tampoco tiene la capacidad
de poder establecer cuáles son aquellos que desencadenan su ansiedad. Y en ocasiones tienen síntomas agudos físicos relacionados con la ansiedad, sudoración, taquicardia, aumento de la respiración, fatiga, ganas de vomitar. Son dificultades físicas por estas experiencias. También tenemos que tomar en cuenta los cambios bruscos. Esto empeora los síntomas del autismo. Las conductas evitativas de determinadas situaciones, irritabilidad y alteraciones conductuales van corrientemente asociados con la comorbilidad de ansiedad en el autismo. Otro aspecto importante, y hay que establecerlo, es el de los trastornos depresivos en el autismo. Los trastornos depresivos se incrementan con la edad. Y esto quiere decir que generalmente se observan en momentos o épocas en los cuales hay cambios significativos en ellos, sobre todo relacionados con la escuela o relacionados con los estudios. No es igual que un chiquito que pase de primaria de preescolar a primaria, a un adolescente que tenga que pasar de secundaria a preparatoria. Esos niveles de ansiedad y pueden ser vulnerables para sus episodios depresivos, porque son cambios que ellos están viviendo relacionados a altos niveles de estrés. También hay como situaciones de pérdida, ¿no? Compañeros en las cuales pueden tener ciertos conflictos o, como están en la adolescencia, las desilusiones afectivas, amorosas. Muchas veces los síntomas pasan inadvertidos por las dificultades de comunicación en sus emociones, pero también hay que tomar en cuenta las dificultades que ellos presentan al momento de la expresión facial, que se nos hace muy difícil detectar. Es muy común, por ejemplo, que cuando se les pregunta que respondan si se encuentran bien, ellos generalmente no dicen cómo están. Lo que aumenta la irritabilidad, por ejemplo, lo que empeora los síntomas, sobre todo, y lo vemos cuando vemos las conductas repetitivas o autoestimulatorias, es cuando ellos están en una situación de alto estrés. Inclusive pueden perder el interés incluso de sus propios intereses. Eso es algo que llama poderosamente la atención. Otro aspecto es el temor a la separación de las personas queridas, y muchas veces en la etapa de adolescencia, ellos pueden empezar a tener pensamientos de preocupación por ideas de muerte o suicidio que van asociados a la comorbilidad del autismo con depresión. En la etapa adulta, ¿qué sucede? Pues digamos que existe también un incremento en la tentativa de suicidio y muchas veces letal. Sus tentativas autolíticas o de intento de suicidio son muy poco predecibles. Utilizan medios muy letales y conductas suicidas bastante violentas. Entonces el tratamiento definitivamente debe consistir en medidas psicoterapéuticas, tratamiento farmacológico, que son de vital importancia, sobre todo que los adultos que conviven con el adolescente. Los padres, los profesores que tienen estudiantes con este tipo de situación, ¿no? Recuerde que los altos niveles de ansiedad se manejan ante retos que probablemente para otros no sean grandes, pero para ellos sí. Y para minimizar el estrés de un niño con autismo, definitivamente hay que tomar conciencia de que su entorno tiene que adaptarse, tiene que ser un entorno más amigable para ellos.
Y es por eso que es tan importante tomar en cuenta que cuando hay estos síntomas, eh, hay que facilitarles, por ejemplo, ayudándoles muchísimo con la disminución de factores estresantes. Pero para disminuirlos, usted tiene que identificarlos. No puede pensar que si a usted no le molesta, al niño también, pues va a ser así, no le va a molestar, y todo lo contrario. De igual manera, siempre hay que ayudarle con referentes de identificación para que ellos estén preparados ante situaciones que podamos anticipar, porque definitivamente la anticipación es clave, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos adaptaciones para ellos, lo que estamos apostando es a cuidar su salud mental, a disminuir sus altos niveles de estrés y para poder prevenir estas situaciones de depresión en las cuales ellos están inmersos y que les afecta muchísimo. Claro, estamos de acuerdo de que sufren, pero no pareciera, porque recuerden que hay como una dicotomía entre la expresión facial y sus emociones. Entonces, el hecho de que usted no observe las expresiones faciales que apunten a que él está presentando una situación dolorosa a nivel emocional, no quiere decir que no lo vamos a ayudar ante imprevistos y guiándolos de manera muy, muy directiva para las dificultades y anticipando y adaptando contenidos inclusive académicos y curriculares para ellos. Recuerde que el trabajo psicoterapéutico consiste en ayudarle a identificar sus emociones, las intervenciones, porque veo que aquí hay muchas personas preocupadas en la currícula escolar. Y realmente la verdad es que si esa es su preocupación, el niño no va a aprender lo que usted le va a enseñar. Porque la intervención de ellos no es a la currícula, cómo le voy a dar el tema, cómo voy a hacer que aprenda. Él no va a aprender de manera significativa si el niño tiene altos niveles de ansiedad, si tiene fobias, si está deprimido. ¿Por qué? Porque sus emociones, sus síntomas físicos asociados a sus trastornos emocionales, que son los comórbidos, debido a situaciones estresantes de la vida, no le permitirán a una persona aprender. Por eso tenemos que estar muy conscientes y muy responsablemente pensar de que ellos se les debe apoyar tanto farmacológicamente como desde el punto de vista psicoterapéutico. Quiero presentarles a Carmen Benítez. Ella es una investigadora especialista en ansiedad y bienestar emocional en autismo en España. Ella es del equipo de orientación educativa y psicopedagógica de Autismo Madrid. Ella nos va a explicar desde su experiencia cómo se identifica a una persona con autismo los síntomas de ansiedad y cómo abordar la ansiedad desde la prevención y la intervención en niños, niñas y adolescentes con autismo, ya que la ansiedad sí va a repercutir en su nivel psicológico, emocional, físico y que dificulta su proceso de aprendizaje. Entonces, con esto vamos a ir aprendiendo que las intervenciones que ustedes tienen metido en la cabeza no es solo lo cognitivo. Las intervenciones tienen que ir primeramente en lo socioemocional para el bienestar de la salud mental de ellos y mientras estén tranquilos ellos podrán aprender. Vamos a ver entonces estos útiles consejos que nos da este especialista en ansiedad y bienestar emocional en autismo. Bien, hemos visto entonces la importancia de conocer la ansiedad y cómo se identifica una persona con autismo.
¿Cómo se aborda la importancia de poder prevenir e intervenir la ansiedad en los niños, las niñas y las adolescentes con autismo? Y prestando especial atención, ¿cómo afecta la ansiedad en su aspecto emocional, en su aspecto personal, físico, y que también se debe mencionar cómo contribuye la escuela y la familia para la prevención y el abordaje de la ansiedad? Y donde entre la escuela y la familia es la que tiene un papel fundamental en este comórbido psiquiátrico. Muy bien, para esta hora eh, tenemos a Fátima. Fátima, adelante, ya te activo el audio. Sí, justamente he escuchado con muchísima atención todo lo que ha dicho la doctora, lo que dijo usted previamente y sobre este tema de la ansiedad, que es muy preocupante porque afecta a una parte tan importante para cada persona que es, o sea, su parte socioemocional. Entonces, justamente este fin de semana yo participé, si usted lo recordará, el sábado, exponiendo, mi nieta tiene TEA, tiene 6 añitos, está en el primer grado, y ella en el fin de semana tuvo un cumpleaños y ayer salieron como que paseando, ¿no? Al cricket, que es un club. Entonces ahí parece que se golpeó, se dañó, le salió como un chichón y hoy día ella solita dijo, no quiero ir al colegio mañana. No sé si por vergüenza, no le hemos comentado nada, ni yo hice alusión a nada hoy día que fui a su casa, porque yo siempre voy todos los días, de lunes a viernes, y les apoyo atendiendo a las niñas y cocinando. Entonces, no la enviaron al colegio porque hoy día justamente hubo un evento, inauguración de Olimpiadas en el centro educativo. Entonces, como todos pueden entender, en unas Olimpiadas, en una inauguración, hay mucho barullo, desfilan todas las secciones, entonces hay bulla. Entonces, para no abrumarla, optaron por no enviarla, pero a solicitud de ella, que dijo, no quiero ir al colegio. No se sabe por qué dijo, o sea, no quiero ir, de repente porque se sentía avergonzada, porque le salió, o sea, no fue un chichón tan grande, pero sí. Entonces, como que le afecta y como que, o sea, ¿qué va a decir? Le van a preguntar. Entonces, ella es muy, digamos, en ese sentido, tiene ese tipo. Entonces, para no generarle más ansiedad, como usted ha dicho, o sea, optaron por no enviarla. Corríjame si estuvieron acertados o no. Tanto su papá como mi hijo y su mamá, mi nuera, decidieron mejor no. Y como total iba a ser un evento en el cual, o sea, se iba a tomar mucha parte de las clases, entonces como que no le iba a afectar, ¿no? En lo de los cursos. Entonces ya mañana se pondrá al día, ya mañana estará más relajadita y estuvo tranquila. Todo el tiempo que he estado con ella en casa, ha estado muy tranquila porque su papá y su mamá sí tuvieron que asistir con mi otra nieta, la mayor, porque era inauguración y entonces, bueno, como mi nuera es delegada del aula, en el caso de mi nieta, la menor, la que tiene TEA, entonces tuvieron que asistir, ¿no? Pero no sé si estuvieron acertados, yo pienso que sí, ¿no? Yo Eso es también todo lo creo que que quería. sí, porque generalmente la niña va a la escuela. Ajá, Ella claro. no niega a ir a la escuela, pero ella, Ajá, a mí me parece un punto a favor, positivo, porque ella logró expresar lo que quería y lo que no quería. Y entonces, aunque no esté bien, ponte, aunque no esté bien, ella logró comunicar y ella recibió una reciprocidad por parte de ustedes. ajá, Eso es ganarse la confianza de una persona de ese tipo, porque fue ok. comprendida. No te dijo por qué, no te dijo nada,
Solo dijo, no quiero No. ir, pero entendió, se comprendió, y eso es un punto a favor, porque pasó el día tranquila, ¿te diste cuenta que lo estás diciendo? Sí, sí. Pasó el día tranquila, Sí. no pasó el día ansiosa. Ajá, lo Porque superó. ya superó. Ajá. Ah, qué Necesitaba un bueno. momento para regularse. Primero porque Claro, pues, tuvo un accidente, fue observada, fue abordada, fue tocada, hubo una presión sensorial y ella, de manera muy inteligente, desde un punto de vista emocional, prefirió como que apartarse. claro. Lo positivo es que le dijeron que sí, que se quedara Ajá, por hoy, que mañana vas a qué regresar. bueno. Ajá, muchas gracias. Y ya, Ya, eso es bueno. sí, gracias. A ti, abuelita Fátima. Un abrazo para ti. Ya, muy amable. Ok, Rachel, vamos a... Sí, buenas noches. Buenas noches, bienvenida, te escuchamos. Gracias, profe. Un placer, la verdad que sí. Siempre he tratado de seguir sus videos. La verdad no había tomado los cursos completos, pero esta vez me decidí, dije, tengo que hacerlo aunque llegue del trabajo y haciendo cena estoy escuchando y anotando. Bueno, de verdad que gracias por este espacio. Decirle que yo tengo un niño autista. Eh, Cuando él tenía 3 años, ya comencé a inquietarme porque no veía que hablaba. O sea, ya estaba extraño, ¿verdad? 2 años y pico, 3 años no hablaba. Pensé que era porque vivíamos solos en un departamento, él y yo, y no tenía interacción con los demás niños. Resulta que le referí esto a la pediatra y ella me dijo, inscríbelo en una escuela porque ya como que me estaban asustando. Bueno, le inscribí en una escuela, eh, la psicóloga lo vio, él no decía nada, ni gato, ni perro, ni nada, nada de lo que ella le dijo que le dijera. Pero aún así ella decidió darme una oportunidad. Me imagino que ella ya sabía por dónde iba el asunto. Bueno, inscribí al niño en el colegio, pero pasó un tiempo y me dijeron al final que si el niño no se sentaba o no colaboraba, lamentablemente no iba a poder estar en la escuela, no iba a poder estar ahí. Yo sí había ido y yo decía, ven acá, ¿por qué mi niño no se sienta? Y un día como que le dio un ataque y la profesora como que lo agarraba. Bueno, el punto es que de verdad me dolió, eso fue como un rechazo para mí. Pero dije, bueno, yo no sé nada, yo soy creyente. Y dije, yo no sé nada de autismo, yo no, o sea, de lo que quiera decir que tiene el niño. Pero yo me propuse en mi poquito conocimiento, cuando saliera de la escuela, y que ya tempranito su comida estuviera lista, bañarlo, ponerlo a dormir y a las 5 levantarlo y enseñarle los colores. Bueno, para mí eso fue un proceso largo, pero me tomé todas las vacaciones. Mire, y logramos esto. Y yo veía que él se reía cuando yo le explicaba. Y ahora estudiando, que entiendo que yo buscaba la manera, yo no sé, yo le pedí al Señor que me ayudara, yo nunca vi un audio ni nada de autismo. Yo oré para que Dios me guiara. Cuando llegó pandemia, porque mi esposo comenzó a llevar al niño detrás de mí, porque no lo aceptaba. Yo estaba realmente haciendo un duelo. Hizo un trato ahí con la abuelita, que con la tía, y eso me dolió mucho más, porque no fue algo natural, ¿me entiendes? O yo sentía que no, era forzado y que no quería aceptarlo. Pero cuando llegó pandemia, todo se canceló, llegó a darse como, yo creo que fueron 2, y no quería y no entraba. Y al final llegó pandemia, dije yo, bueno, Señor, ahora tú vas a hacer algo. Yo puedo decirle que en esa situación, aquí en Dominicana, ese tiempo de pandemia, yo lo usé para alfabetizarlo mucho más. Yo lo utilicé para algo que me dio muchos resultados.
no sé de otros, pero puedo decirlo porque a mí me resultó. Yo oraba mucho por la cabeza de mi niño. Cuando yo sentía así el Espíritu Santo, estoy hablando algo ya, una experiencia, ¿verdad? Que quizá no es científica, pero cuando yo me ponía así, que sentía el Espíritu Santo, yo iba y le ungía suavemente su cabeza y obra, Señor, y glorifícate todo un año y enseñándole lo más que yo podía, estando embarazada de mi otra niña. Y cuando ya se fue pandemia, que todo regresó a la normalidad, recuerdo que mi esposo me dijo, tengo que llevarlo. Y yo, llévalo. Yo estoy confiada en el Señor, llévalo. Y cuando lo llevó a su terapia, entró muy bien de la mano con la terapeuta y se quedó solito con ella. Ya cerró la puerta, hicieron sus 40 minutos de sección ahí, que nunca había sucedido. Y recuerdo que él me dijo como ahora, mira, no sé, pero ella dijo que quién era que este niño era diferente, que lo habían cambiado porque eso fue de maravilla, las terapias que se dio ahí dentro. Él no quería entrar, no quería que cerraran la puerta. Antes de eso, el papá tenía que estar adentro, estaba, bueno, entonces yo entiendo y digo que esta experiencia incluso me ayudó, ahora yo soy profesora, iniciando ahora, me ayudó también a reconocer esa esa maestra empírica que está dentro de mí. Y como quiera, tengo para decirle, a lo mejor estoy mal, a lo mejor no debería, pero mi niño en los 9 años ahora que tiene, que cumplió, creo que solo ha agotado algunas 20 terapias dentro de sus 3 años, 9 años, porque yo me he encargado aquí en casa de tomar el espacio para enseñarle, para su lectura. El niño lee, el niño comprende, incluso ya los chistes que no entendía antes, porque él lo diagnosticaron con autismo grado 3. Yo no sabía eso hasta aprendiéndolo aquí con usted, que creo que lo dio fue el jueves, algo así creo. Y fui midiendo los grados y ahora entiendo que sí, que él está en grado 1. Le gusta socializar y compartir, pero sí lo veo a veces que tiene su ansiedad, porque a veces me dice, mami, mira, yo no sé, como que, y yo no, papi, tranquilo, tú miras hacia adelante, levanta tu cabeza, porque no creíamos tampoco que iba a hablar y el niño es un perico. Ya el año pasado se graduó con honores. Este año se graduó con honores en matemática y Tyler no sabía leer, no sabía, pero yo entiendo que también el cambio de escuela, donde había pocos niños, yo hablé desde el principio que era un niño TEA, incluso para dejármelo entrar, ay Dios mío, me he cogido la clase para mí. Era todo, profe, lo que quería decirle. Discúlpeme el tiempo y de verdad que Rachel, ¿quién te está votando aquí? votándome. Nadie. Y quien se No. atreva, tú sabes que yo lo expulso de la plataforma por ti. Que tú no te estás robando nada. Ok, Este es tu espacio, hijita. Por bueno. favor, sigue. Ok, bueno, entonces este año yo hice todo lo posible porque no tenía recursos. Hace 3 años atrás que me mudé ya concluyendo pandemia. Yo dije por mi salud, por mi bienestar, las cosas no estaban bien entre mi esposo. Decidí regresar cerca de mis familiares y la verdad que fue una decisión para bien, porque allá trancado todo quedaba lejos, pero ahora se va a la playa todos los sábados. Vamos a la iglesia 2 o 3 veces a la semana. Va a su escuela normal, o sea, tiene una vida que interactúa y más que todos sus tíos y primos están por aquí, vivimos cerca. Em, Hace 3 años, como le digo, yo decidí no, lo voy a cambiar de escuela porque recuerdo que investigué y era un baño para todo el mundo, grande, pequeño, y yo dije, ay no. Y fui y pregunté, ¿tienen facilidad para, no sé, para poder llevar al niño al baño? Porque yo tenía miedo que él que no hablaba, alguien me le pusiera la mano, algo, ¿sabe?
Y me dijeron que no, que ahí mismo, que debía de cambiar de escuela porque no daban ese servicio. Yo dije, ¿de verdad? Bueno, me fajé, busqué ese dinero y lo inscribí en un colegio cristiano y pregunté y pregunté. El curso del NAMA iba a tener 15 alumnos. Conocí la que iba a ser su profesora el primer día, hicimos empatía. La profesora cuando él entró le dijo, él es un niño TEA, quiero que todo el mundo juegue con él sanamente, todos pueden jugar con él. De ahí para acá también mi hijo evolucionó grandemente porque también pude estratégicamente buscarle un lugar donde creciera. Y hasta el portero me decía, pero ese niño no pareciera que TEA, si usted no lo dice, porque él ríe, corre, juega, todo. Y recuerdo que antes de entrar me pusieron a firmar, me hicieron un círculo, usted que firmara en la hoja de inscripción, que si en 15 días el niño no mostraba, algo así con mis palabras lo estoy diciendo, que se sentaba o que no mostraba como rendimiento en el aula, que si era inquieto, que si, entonces tenía que buscarle una maestra sombra, que no sé cómo se le dice ahora, pero que si no podía, entonces tenía que sacarlo. Pero yo lo firmé confiada y creyendo de que iba a funcionar. Y como le digo, 2 años siendo meritorio y la señora tuvo que reconocer que de verdad que sí, hay un buen trabajo en el niño. Usted me dirá si yo tengo que seguirlo llevando a terapia, pero yo entiendo que aquí en casa yo mantengo todavía la terapia. Le está dando un temita con el inglés porque ahora lo cambié de escuela, pero yo uso como estrategia llevarlo antes, semana antes, para que vea su curso, para que conozca el lugar donde va a jugar. Incluso ya le presenté los que van a ser sus profesores, porque él me dijo, quiero conocer a mis profesores. Y yo dije, ven, eh, faltando unos días voy a volver a llevarlo a que vea su aula, a que vea el lugar donde va a tener deporte y de nuevo que interactúe con sus profesores. Esas son herramientas que me han dado resultado, tanto oral por él, por su cabecita, o sea, instruirlo, tratar de buscar ambiente y eso. Hasta aquí es mi participación. Gracias. Rachel, me alegra mucho que no te inactives porque después no te vas a poder activar el audio, Rachel. Actívate ahí. Ahí. Ok. Ah, bueno, me alegra mucho primero que hayas contado tu experiencia. Y que tú digas que tú tienes una creencia y que no es científica, no. Se llaman terapias complementarias. Ok. El ser humano tiene fe. Y si eso, y si tu fe es lo que ha fortalecido los procesos de intervención del niño, científicamente, pues sigue y mantente así. Porque científicamente está comprobado que el más del 90% del éxito de la intervención de una persona dentro del espectro es la familia. No la terapia, no los médicos, son ustedes. Muy bien. Por supuesto, el niño necesita seguir en intervenciones terapéuticas porque a medida que crece, como me escuchaste, sus ansiedades aumentan. Lo social, porque tiene que interactuar, porque tiene que integrarse al grupo, porque tiene que participar en clase, porque tiene que ir a actividades al público. Y lo bueno es que el niño expresa lo que desea. Eso es Sí. un punto a favor, porque ellos difícilmente pueden expresar sus emociones, malas o buenas, no las pueden expresar verbalmente. Entonces todo es lo que tú ves disruptivo, conductual. Entonces es bueno, tú tienes un niño que si habla, si socializa, si interactúa, pues está bien. Lo que sí observo es que el niño no se logra sentar. No, sí, ¿Verdad? era cuando pequeño que no se sentaba, Y pero ahora, sí, ahora sí, sí, sí. ¿cuánto tiempo puede permanecer en su sillita?
Bueno, nosotros vamos a los cultos que a veces dura 2 horas y él, Ah, chingado. después de 40 minutos, él se para. Yo lo puedo buscar para que lo Entonces salude. dura 40 minutos. Sí, sí. Ok. Lo voy a, O sea, dime. lo voy a buscar para que le salude. Se llama Tyler. Lo voy a buscar. Tyler. Mira, ella es una profesora y quiere saludarte. Hola, Tyler. ¿Cómo estás? Salúdala. Respóndele, papi. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Hola, profesora, yo soy yo, Amanda de los Santos. ¿Cómo te sientes? Esa es Amanda. Amanda. Ah, mira, Tyler y Amanda. Ay, qué bonito. ¿Y está tu esposo también? Sí, aquí está mi esposo. ¿Cómo Ah, pues está, qué profe? bonito. Ay, qué hermosa familia. Qué bueno, Rachel. Gracias por compartir y mostrarnos a tu familia aquí hoy. Qué bien. Gracias, gracias por el espacio. Y Ella es la esa profesora. energía que ustedes tienen hace que tengan esa potencia con sus hijos. Está muy bien. Dios mío. Gracias, profe. Mira, esa es mi profesora, mi profesora. Estoy aprendiendo una clase. Dile hasta luego. ¿Está bueno? Un placer. Ay, Dios mío. Bueno, muchas gracias. Bueno, dile a Tyler que nos despida para el receso. Tyler, nos Ah, vamos. Tyler, ven, que despida para el Y receso. Amanda, a ver, Amanda y Tyler. Ay, Amanda y Amanda. Tyler, despidan al receso. Vamos, Amanda, ven acá. vamos. Digan, vamos al receso. Vamos a receso 5 minutos, dilo, Amanda. No, no, ¿cuántos minutos? Bueno, vamos a receso. Vamos a hacer eso. Ah, muy bien, gracias. Descansa. Amanda. Vamos a hacer eso. Gracias, Tyler. Nos vemos ahorita. Vamos ahorita. Muy bien. Qué hermosos. Gracias, Rachel, gracias. Gracias Me a alegraste usted. mucho la noche, hijita. Dios te bendiga. A usted también, maestra, gracias, de verdad. Muy bien, pues sí, vamos al receso, porque Amanda y Tyler nos dieron la indicación. Nos vemos entonces en unos 20 minutos. Vamos a descansar y a rato venimos con más. Muy bien, estamos de regreso ya de nuestra pausa y vamos a seguir pues con otro trastorno, ya luego de haber colocado pues algunos casos como autismo y TDAH, autismo, ansiedad y depresión. Ahora pues nos toca ver otro muy frecuente como lo es el autismo junto con el trastorno obsesivo compulsivo que es el TOC. Fíjense que podemos encontrar sobre todo clínica obsesiva en pacientes con trastorno obsesiva compulsivo y muchas veces, óiganlo bien, muchas veces se confunde con la clínica del autismo. Y es frecuente que casos no diagnosticados en la infancia de autismo tengan un diagnóstico equivocado del trastorno obsesivo compulsivo. Esto es muy importante porque esto es un diagnóstico diferencial. Porque he escuchado personas que dicen que las personas dentro del espectro son obsesivas, tienen el trastorno obsesivo. Y le digo sí y solo sí se ha establecido clínicamente un trastorno, porque el autismo no tiene un trastorno obsesivo compulsivo como característica clínica. Entonces, por ejemplo, los rituales en autismo de mantenimiento de rutinas, del entorno, que son los que frecuentemente se confunden con el trastorno obsesivo compulsivo, además de el perfeccionamiento, atención al detalle, el entendimiento cognitivo. El contenido de los rituales del autismo suele ser de repetición, orden y posición. La comorbilidad de autismo y trastorno obsesivo compulsivo no es una comorbilidad muy frecuente y va a ocurrir siempre con pensamientos ansiosos subyacentes a los rituales obsesivos.
que son los típicos del TOC, como los de contaminación, los de limpieza, los de repetición. Entonces, en los casos de los rituales obsesivos, pueden coexistir con los rituales de autismo o con las conductas repetitivas propias del autismo. Entonces, el tratamiento de la sintomatología sigue las mismas recomendaciones que los tratamientos de TOC en niños y adolescentes, siendo la eficaz el tratamiento farmacológico junto con el tratamiento psicológico, que es fundamental. Entonces, para ello, vamos a escuchar las palabras de un psiquiatra de Top Doctors que nos va a hablar acerca del trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a ver. Y fíjense entonces cómo es importante distinguir este tipo de trastorno y el tratamiento que tiene como característica, ¿no? Vamos a ver otro que es los trastornos psicóticos. Esta es otra comorbilidad también frecuente. No tanto, pero sí es frecuente. Y con los trastornos psicóticos se debe diferenciar inicialmente la presencia o no de la sintomatología psicótica, ya sea en la adolescencia como en la edad adulta. Y muchos pacientes con autismo han tenido episodios traumáticos en el entorno en el que rodean, en el que están ellos inmersos, y comienzan a ser conscientes de la percepción de sus diferentes sensaciones, que son totalmente distintas a las de las otras personas. Y puede aparecer una serie de síntomas. En algunos casos están basados, unos en la percepción real, y que son bastante frecuentes hasta el punto de llegar a ser de gran intensidad, y que no les permite un funcionamiento acorde. Sus dificultades de empatía o de comprensión social hace que atribuyan a determinadas situaciones, pensamientos de un contenido paranoide o persecutorio. Y cuando se presentan episodios psicóticos agudos en pacientes con autismo, estos suelen darse en el contexto de un estrés agudo o de una comorbilidad con trastornos emocionales. En general, los cuadros psicóticos responden a dosis bajas de medicamento antipsicótico, ceden a los pocos días, y hay ideas sobrevaloradas, incluso delirantes. Puede haber en ocasiones de contenido de grandiosidad en relación a sus intereses o asociados a una falta de comprensión social, que también ocurren asociados al autismo. También podemos observar alucinaciones, pero son muy infrecuentes. Pero en ocasiones, por las dificultades de identificar sus percepciones internas, pueden confundir pensamientos con voces o estímulos externos. De hecho, yo recuerdo el año pasado que un paciente adulto en el ámbito de la consulta me decía que él quería ser diagnosticado porque él tenía la sospecha de tener brotes psicóticos, que tenía episodios psicóticos porque escuchaba sonidos. Pero en medio del proceso terapéutico nos dimos cuenta que no eran tales sonidos y que no escuchaba voces que no existían, porque eso, el brote psicótico hace que tú distorsiones la realidad, que alucinar. Pero en este caso nos dimos cuenta que no, que él tenía una hipersensibilidad auditiva, que escuchaba con mayor precisión lo que sucedía a su alrededor, mucho más que otras personas. Y él pensaba que era porque tenía esta serie de alucinación. Entonces es muy importante en el proceso terapéutico poder establecer esta comorbilidad para poder utilizar el tratamiento que le corresponde, ¿no? Porque son varios fármacos lo que se utiliza. Lo que sí tenemos que reflexionar es que en el autismo, como ellos tienen alteraciones en la comunicación,
la presencia de conductas estereotipadas, intereses restringidos, el diagnóstico no olvidemos que debe ser multidisciplinar y que requiere evaluaciones de múltiples para los síntomas nucleares del autismo. La evaluación cognitiva, del lenguaje y de las alteraciones cognitivas propias del autismo, así de comorbilidades presentes. Los factores genéticos, junto con los factores ambientales, están implicados en el autismo. Entonces, por eso, la exploración, el análisis, el asesoramiento genético en las familias es muy importante. Lo sabemos porque si hay un mapa genético del autismo, sabemos que hay ciertas evidencias de genes que el autismo comparte con trastornos psiquiátricos. Por eso las comorbilidades psiquiátricas son tan frecuentes y el paciente debe ir a evaluación. No debe pensar que solamente cuando niño tenía que ir a las terapias y se acabó. No, son personas que tienen que ser evaluadas siempre, en todas sus etapas de la vida, porque cada etapa de la vida es distinta. Entonces, por eso, y conociendo esta incidencia del gran número de asociaciones con trastornos psiquiátricos, es por eso que tenemos que tener en cuenta el cuidado que hay que darles, porque estas personas son, en comparación con la población, los que tienen mayores ingresos hospitalarios por estas crisis y los que consumen mayor cantidad de psicofármacos. Recuerden que los métodos de tratamiento a nivel conductual a temprana edad, utilizando reforzadores mediante la interacción social, son los que se ha probado mucha eficacia para disminuir los niveles de ansiedad en los niños. Si nosotros adaptamos el entorno, la escuela, el hogar, a ellos, estamos cuidando su salud mental, porque altos niveles de ansiedad, de estrés y de fobia social hacen que esto empeore la situación en la adolescencia y en la adultez. Por lo tanto, es muy importante concientizar a las escuelas, a los educadores, de que es fundamental el poder prepararse para poder atender a los niños, a las niñas y a los adolescentes dentro del espectro, no solamente meterse en la cabeza de que la intervención es cuáles son las estrategias para enseñarle. No, la intervención es cuáles son las estrategias psicoemocionales de contención, de manejo y gestión de las emociones para poder hacer que ellos aprendan. Porque definitivamente una persona con altos niveles de ansiedad no va a poder tener aprendizajes significativos. Y eso es fundamental, pues, tenerlo en cuenta. Vamos a la biblioteca virtual. Y vamos a mostrar quiero mostrarles este material. Para mostrarles lo que sería el proceso de evaluación. En primer lugar, a nivel de la evaluación de los
comórbidos, la ruta se marca donde inicia la madre. Muchas veces la madre puede iniciar la ruta en la consulta de neuropediatría, también la puede iniciar en la consulta de psicología. Donde inicie la ruta, es importante establecer en general lo primero, el grado de si hay o no una deficiencia cognitiva, porque esto sería el otro comórbido del autismo, que por cierto, así como las enfermedades psiquiátricas son las más frecuentes, de igual manera el comórbido intelectual también. Entonces, esto es lo que se tiene que establecer. Recordando pues que en el autismo, como sabemos, las pruebas que se aplican, nosotros no podemos establecer los comórbidos y tampoco podemos establecer el diagnóstico del autismo pensando que tenemos una prueba a la cual le hacemos un examen de sangre, le hacemos una resonancia magnética o un electro y nos va a dar todo lo que la persona tiene. No, todo es clínico, bajo observación de la conducta. Y es allí donde empezamos a ver cómo desde el punto de vista de las evaluaciones multidisciplinarias, en el autismo hay que definir en qué momento evolutivo está y en qué condiciones cognitivas, sensoriales y motrices se presenta el niño. Porque un niño no es igual a un adolescente y un adolescente no será como un adulto TEA. ¿Por qué? Porque el cerebro está en franca maduración. Por ejemplo, una de las situaciones que tenemos que comprender es el ámbito de la escuela y el ámbito del hogar. Porque las complicaciones del espectro también se pueden dar cuando no tenemos idea de si los familiares tienen o no la condición. Cuando sabemos esto, muchos de los adultos, que son los papás o las mamás de estas personas, no saben que están de todo el espectro y tampoco saben que están teniendo comorbilidades psiquiátricas. Entonces, un adulto con comorbilidades psiquiátricas no diagnosticado hará que las intervenciones en el niño, tanto en el hogar como en la escuela, sean muy difíciles. Por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta que además de los comórbidos, de los trastornos en el neurodesarrollo, y también hay otras comorbilidades como las comorbilidades del tipo médico. Por eso, el diagnóstico no se va a hacer solamente porque vaya caído psiquiatra, al neuropediatra, o porque vaya al terapista de lenguaje y el terapista ocupacional y con eso ya hemos nosotros logrado cerrar el círculo. No. Resulta que aunque el autismo es una condición, esta condición tiene alteraciones de otros sistemas y órganos, como por ejemplo a nivel gastrointestinal. Entonces, aquí tenemos que establecer los comórbidos a través del gastropediatra, porque los niños dentro del espectro pueden tener desde trastornos de la absorción o malabsorción intestinal, diarreas, constipaciones. Yo el domingo estaba observando un caso de un niño que no puede defecar porque el niño tiene aprieta o voluntariamente el ano para no defecar.
por la sensación que eso le produce. Entonces el niño está teniendo ahora problemas a nivel del tracto inferior, gastrointestinal, porque no está evacuando. El niño está haciendo un abdomen obstructivo por la cantidad de heces y de gases que tiene. Entonces, por eso es tan importante las evaluaciones de otros especialistas. Por otro lado, las alergias alimentarias. No solamente pensamos que estas alergias alimentarias se producen con diarrea, con constipación o con dolor abdominal. También estas alergias alimentarias pueden verse reflejadas en la piel. Pueden haber rash, urticarias, que son parte de alimentación que pueden generar este tipo de situación. Y luego tenemos las situaciones en las cuales puede estar asociado a problemas sensoriales, en las cuales el trastorno del procesamiento sensorial puede ser parte de un comórbido en el autismo. Otras afectaciones médicas que también tenemos que ver. En el autismo también se ha reportado que esté asociado con malformaciones congénitas y enfermedades hereditarias. Allí se aplica las pruebas genéticas, cariotipo y pruebas especializadas cuando encontramos enfermedades hereditarias, los cuales sí se pueden dar diagnóstico genético. Pero también es importante establecer, y esa es la razón por la cual se indica en la consulta de neuropediatría y en la de genética, que podamos hacer el electroencefalograma, porque el autismo tiene alta probabilidad de tener condiciones de epilepsia. Y la epilepsia se puede observar como focos irritativos a nivel derecho o izquierdo del hemisferio del cerebro, y muchas veces estos focos irritativos no dan clínica, pero sí hacen que el cerebro sea muy sensible. En el autismo también tenemos otras comorbilidades, además del TDAH que hemos mencionado. También hay otros que es muy frecuente y que se puede hacer la prueba genética, como es el síndrome de X frágil. El síndrome de X frágil es uno de los síndromes genéticos asociados a la discapacidad intelectual. Son niños de muy difícil manejo. Son niños que tienen problemas de conducta muy graves y que tienen asociado el síndrome de X frágil. ¿Qué es esto? El X frágil se da solo en el varón, no se da en la mujer, porque el varón tiene como carga, como información genética, una X y una Y. Cuando la X tiene la mutación, entonces el varón, al no poder compensar, tiene el síndrome. Por eso la mujer no lo tiene. Por supuesto, ya hemos mencionado, entre otras situaciones, los problemas de salud mental, que también se deben estudiar aquellos que estén relacionados con los trastornos de índole alimentario. No solamente está lo que es la bulimia, sino que también está el llamado pica. El síndrome pica es un trastorno alimentario que hay que diagnosticar como un comórbido del autismo, porque son niños que comen
arena, heces, todo se lo llevan a la boca y no es comestible, y se lo comen, lo digieren. No es que se lo meten a la boca, lo mastican y lo botan, no, lo digieren. Y eso trae muchos problemas a nivel gastrointestinal, desde abdomen obstructivo a perforación abdominal, dependiendo de lo que ellos vayan consumiendo. Ya esto de los episodios psicóticos, pues ciertamente lo hemos visto y muchas veces hay que establecer diagnósticos diferenciales porque se puede malinterpretar en la persona dentro del espectro ciertas percepciones sensoriales que ellos tienen. Entre otros, otras dificultades que ellos enfrentan y que también se tiene que evaluar es saber si son personas que se están preparando para ser independientes o no, porque ellos tienen problemas para el abandono también. Entonces, vemos pues cómo la cantidad de comórbidos que se dan son esenciales conocerlos desde su incidencia y su prevalencia, porque esto nos va a indicar cómo nosotros podemos ir manejando la evaluación. Yo pienso que esto los tiene que servir de referencia para que se tome conciencia de que un niño, una niña, un adolescente que tenga en el espectro, el solo hecho de que solamente vaya a un solo especialista y ningún otro lo haya examinado y que no tenga un récord de evaluaciones neuropsicológicas, psiquiátricas y clínicas, debe encender las alarmas de la familia. Sabemos que por razones económicas las familias pues no pueden pagar las demandas de las consultas, pero prevenir también nos disminuye en mucho las grandes complicaciones que ellos puedan tener desde el punto de vista inmunológico, gástrico, desde el punto de vista respiratorio, de salud mental, entre otros. Porque es muy importante establecer mucho de lo que ellos les aqueja y de las situaciones en las cuales ellos padecen. De allí que hay que tomar siempre en cuenta la conducta. Recuerde que mucho de lo que le molesta a las personas es la conducta que ellos tienen, disruptiva, de ruptura de la norma, de descontrol emocional, de extrema, ¿no? Y eso hace que las personas que les rodean, pues ciertamente no se sientan cómodas con una persona dentro del espectro. Y más, si es un niño, pues es mucho más difícil poder sopesar o atender la situación. Aquí lo importante es tener en cuenta que el diagnóstico no es fácil, que el diagnóstico puede ser confundido con otras entidades diagnósticas o que puede haber una situación en la cual no tengamos un niño dentro del espectro y que lo estamos diagnosticando de manera errónea y no estamos atendiendo realmente el requerimiento y la necesidad que el paciente tiene. ¿Por qué? Primero hay que comprender que si la conducta humana es compleja, el autismo también debe ser complejo. Entonces, mucho de lo que nosotros observamos tiene que hacerse evaluaciones que necesitan mayor observación, mayor entendimiento, para visualizar desde distintas perspectivas la conducta. El hecho de que el paciente, el estudiante, el niño tenga otros profesionales que estén trabajando con él y los padres lo atiendan, eso hace que cada profesional abra una ventana de poder comprender desde su experiencia profesional lo que está pasando con el niño. Y esto es un proceso que requiere mucha observación y mucho seguimiento, sobre todo por las amplias comorbilidades que tiene el autismo. Ya con esto hemos finalizado lo que sería
el aspecto del módulo de comorbilidades. Aquí tenemos una persona que yo no sé si estaba en nuestras clases, pero ella está diciendo que el diagnóstico por el CIE 10 y por el CIE 11. Como mis estudiantes ya tenemos ya varios días en esta formación para que le comenten a la compañera lo importante de poderse actualizar con respecto a los manuales, porque ya el CIE 10 nosotros, pues, a nivel mundial no, hay otros países que no están actualizados, pero a nivel mundial. A ver, Bianca, doctora, hay padres y madres de familia que no llevan a los niños diagnosticados con autismo a donde un profesional y le insisten a que los lleven y no hacen caso. ¿Qué se hace? No sé. O sea, desde ese punto de vista, Bianca, nosotros no podemos obligar a los padres lo que hacen. Lo que sí tiene que entender es que esto es un proceso de duelo. No es porque ellos no quieren hacerle caso a usted o porque no quiere o porque no desean que el niño reciba atención, sino que como padres no han recibido un proceso de contención del duelo. Le dejan con una situación en la cual no le explican la heterogeneidad del trastorno y ellos pues no ven a su hijo dentro del espectro. Dice, no te puedo decir qué hay que hacer, porque eso va a depender también de la individualidad de la situación. ¿Qué pasa, Mari? Ah, ya te entendí. Mari nos dice, sí, en Colombia ciertamente utilizan el CIE 10, pero a nivel internacional, Mari, a nivel internacional, ya la Organización Mundial de la Salud tiene la actualización después del 2018. Nosotros nos tenemos que guiar por lo que nos dicen las autoridades internacionales. Por ejemplo, Organización Mundial de la Salud es quien publica los CIE. Entonces, si es la OMS, los países signatarios de la OMS, la Latinoamérica, son países de Naciones Unidas. Entonces, ya eso es una situación que bueno, que no podemos intervenir. Pero desde el punto de vista profesional hay que actualizarse. Con respecto al DSM-5, la Sociedad Americana de Psiquiatría es quien publica los manuales. Entonces, uno tiene que guiarse por lo que hay, por lo que dicen los manuales clínicos. Porque una cosa son políticas públicas de un país y otra muy distinta, la comunidad científica. Entonces, yo me apunto a la comunidad científica. Porque imagínate que nosotros estuviésemos guiándonos por las políticas públicas de un país en particular donde no ha actualizado los sistemas. No avanzaríamos en ciencia. Entonces, creo que ya eso lo hemos mencionado bastante y eso fue parte del primer módulo, ¿vale? Entonces, eso es importante. Bueno, ya para esta hora hemos llegado al final de nuestra clase. Muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Y mañana nos vemos entonces a las 6:30 de la tarde, hora Colombia, para que veamos el módulo número 3, que sería el perfil neuropsicológico del autismo. Cómo evaluar qué aspectos hay que tener desde el punto de vista de la intervención neuropsicológica. Así es que, y poco a poco, pues vamos a ir mostrando todo lo que tiene que ver con los elementos teóricos de nuestro diploma. Feliz noche.